Los protestantes que están invadiendo América Latina, vienen de Estados Unidos con fines esencialmente políticos, de disgregación de la unidad cultural, que encuentra en la Iglesia Católica, su punto de cohesión. Tienen grande aceptación entre la gente ignorante y marginada, que vive en las periferias de las ciudades y en las zonas rurales más pobres, y aisladas. En este sentido representan una forma de protesta contra el autoritarismo excesivo, que domina la sociedad latinoamericana a todos los niveles, y una válvula de escape para huir de una realidad demasiado dura. Por eso utilizan tanto los temas apocalípticos del fin del mundo, y del milenarismo, vistos como una era de paz y felicidad para los elegidos, diciendo que son solo ellos. Y de muerte y destrucción para todos los demás, que no los sigan. Al mismo tiempo, padecen de los mismos complejos del sectarismo de siempre, que precisamente deriva de una conciencia más o menos clara de estar oponiéndose a la voluntad de Cristo, que quiso unidad entre sus discípulos, y eso lo vemos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, versículo 21. Y para callarla, o negarla, no encuentran otro camino que recalcar las mismas absurdas acusaciones, llenas de ceguera y fanatismo. Por ejemplo, afirman necedades como estas. Que la Iglesia Católica es la prostituta del Apocalipsis, que el Papa es la bestia del Apocalipsis, que el Vaticano tiene un tesoro fabuloso escondido, y muchas otras incoherencias, que ni ellos se dan cuenta de lo que se trata. Pues bien, este canal de YouTube, tiene como finalidad, ayudar al católico común, muchas veces desprovisto de una especial preparación teológica, a encontrar un fundamento firme para su fe, y dar una respuesta inmediata y sencilla a las objeciones que se le presenten. Ojalá que pueda favorecer una auténtica vacunación general contra el virus sectario, que tanto daño está causando a la unidad requerida por Cristo. Y el día de hoy, hermanos, trataré sobre el tema del purgatorio. Real para el cristiano católico, falsedad para el protestantismo sectario. Veamos. Primer punto. El purgatorio es una enseñanza que se fundamenta sólidamente en la palabra de Dios. Lo primero que hay que mencionar, es que hay pasajes bíblicos que hablan muy claramente sobre la realidad del purgatorio. Uno de ellos, y tal vez el principal, es cuando el apóstol San Pablo nos habla sobre el día del juicio y sobre qué pasará con aquellas personas que tuvieron fe y sirvieron a Dios, pero que su obra no fue tan buena. Él lo explica así. En la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 13 al 15, escuchad. Un día se verá el trabajo de cada uno. Se hará público en el día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego. El fuego, pues, probará la obra de cada uno. Si lo que has construido resiste el fuego, será premiado. Pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. Se salvará pero no sin pasar por el fuego. Notemos dos aspectos fundamentales de lo que San Pablo quiere enseñar acerca de un creyente en Dios. En primer lugar afirma que si la obra resiste al ser examinada, la persona se salvará. En este caso se está refiriendo a un cristiano que va directamente a salvarse, sin necesidad de pasar por una purificación. Pero, inmediatamente agrega que hay otra situación donde la obra de la persona no resistió el juicio y no dice que se va a condenar, sino que ese cristiano tendrá que pagar o ser castigado y se salvará, pero como quien pasa por el fuego. Esto es precisamente el purgatorio, una purificación que algunos necesitarán para poder disfrutar plenamente de la amistad eterna con Dios. No es un invento de la Iglesia como lo dicen algunos, sino la clara enseñanza de la Biblia, por medio del apóstol San Pablo que usa la figura de salir, pagar, castigar, o escapar a través del fuego, para enseñar acerca de la purificación. Así está escrito en todas las Biblias del mundo, en palabras muy similares. A esta realidad que la Sagrada Escritura nos muestra, le llamamos purgatorio, que es purificación. Que esta palabra no venga en la Biblia, no nos interesa, pues tampoco viene la palabra Trinidad, ni encarnación, y el protestante las acepta. Lo que importa no es la palabra, sino la realidad de lo que significa, y en ese aspecto el purgatorio está muy claro en la Sagrada Escritura. Segundo punto. En el cielo, no entrará nada manchado.
Al seguir estudiando la Biblia sobre este tema, encontraremos que la existencia del purgatorio es una consecuencia lógica de la santidad de Dios, pues si Él es el 3 veces santo, Isaías, capítulo 6, versículo 3, o sea la plenitud de la santidad y perfección, entonces quienes estén junto a Él, también deben de serlo, Mateo, capítulo 5, versículo 48. Por eso, quien es fiel a Dios, pero no se encuentra en un estado de gracia plena a la hora de morir, no puede disfrutar del cielo, porque la misma Biblia dice que en la ciudad celestial no entrará nada manchado, ni nada impuro. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 27. Entonces, si un cristiano no puede entrar al cielo por tener alguna mancha o impureza, ni tampoco sufrir el castigo eterno, es claro que tendrá que pagar en esta vida, o en la otra. Esto está escrito en la Biblia, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículo 32, escuchad. Al que calumnie el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que calumnie el Espíritu Santo, no se le perdonará, ni en este mundo, ni en el otro. Aquí nuestro Señor Jesucristo habla de que hay pecados que no son perdonados en la otra vida. Por lo tanto, hay otros que sí se pueden perdonar, ese es el sentido de la purificación, o sufrimiento en el purgatorio y del por qué nosotros podemos orar, pedir, y ofrecer la misa por ellos, para que Dios tenga misericordia de esos hermanos difuntos que la necesiten, como el caso de Onesíforo, mencionado en la Biblia. En el pasaje de la segunda carta de San Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 16 al 18, escuchad. Que el Señor conceda misericordia a la familia de Onesíforo, pues me alivió muchas veces, y no se avergonzó de mis cadenas, sino que, en cuanto llegó a Roma, me buscó solícitamente y me encontró. Concédale el Señor encontrar misericordia ante el Señor aquel día. Además, cuántos buenos servicios me prestó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Tercer punto. Desde los primeros siglos, los cristianos creemos en la existencia del purgatorio. El purgatorio, como estado temporal de purificación, fue creído desde el principio por los primeros cristianos, que destacaron por su fe y santidad, y a los cuales se les llama padres de la Iglesia. Conozcamos lo que dijeron algunos de ellos sobre este tema. 1. Año 211. Tertuliano dijo. Nosotros ofrecemos sacrificios por los muertos. 2. Año 307. Lactancio dijo. El justo cuyos pecados permanecieron, será atraído por el fuego, purificación. 3. Año 386. Juan Crisóstomo dijo, no debemos dudar que nuestras ofrendas por los muertos, les lleven un cierto consuelo. 4. Año 580. Gregorio Magno dijo, respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que, antes del juicio, existe un fuego purificador. Como te darás cuenta, el testimonio histórico de ellos es de gran valor, pues de esta manera, cualquier persona puede comprobar por sí misma buscando una biblioteca en los libros de historia del cristianismo, donde ellos hablaban sobre esta enseñanza de la purificación, o purgatorio. Y además, todavía no existían los protestantes para negarlo, demostrándose así que no vienen de la verdad de Cristo. Y como cuarto punto, diré, que es, el purgatorio. Más que un lugar físico, es un estado de vida temporal para la persona, que muere en gracia de Dios, pero imperfectamente purificada, y donde mediante el sufrimiento, se es purificado para disfrutar plenamente de la presencia de Dios. Es una persona salvada que vive en el amor de Dios, y la salvación, pero no de una manera plena. El caso del malhechor al que Jesús le dice que estará con él en el paraíso, nos muestra que esa purificación en el sufrimiento, algunos la tendrán aquí, y otros la tendrán en la otra vida, como lo menciona San Pablo en 1 de Corintios, capítulo 3, versículo 13 al 15, que hemos comprobado en este tema. No se trata de pensar en llamas, sino en un tipo de sufrimiento, por no tener plenamente a la persona que más nos ama en el mundo, Dios nuestro Señor. Cualquier persona que haya amado a un ser querido, y que por alguna circunstancia la deja de ver por una temporada, sabe del sufrimiento de no poder disfrutar por un tiempo del amor de esa persona. Sabe que está viva, que lo ama, y que lo volverá a ver, pero al no tenerlo plenamente cerca, experimenta alegría, y a la vez un dolor y deseo, de tenerlo cerca por siempre, cara a cara. Algo similar, pero de mayor intensidad y forma será la purificación, o purgatorio. Así que estimado hermano, cuando muchos hermanos protestantes dicen que el purgatorio es un invento de la Iglesia, simplemente lo dicen porque desconocen lo que la Biblia, y la historia nos dice sobre ese aspecto.
Muchos de ellos se salieron de la Iglesia Católica, sin conocer la Biblia, y ahora siguen allá igual, sin conocimiento de la misma. La leen mucho, pero la entienden poco. Lo peor es que muchos católicos hoy día, no la entienden nada, porque ni siquiera la leen, por pereza, o por no querer preguntar al sacerdote, o investigar. ¡Qué increíble! Ya es tiempo de corregir esto. Ánimo, estudia más la palabra de Dios, y decídete a luchar por ser un auténtico cristiano. Porque católico ignorante, futuro protestante. Nos vemos en algún otro vídeo. Que Dios los bendiga, y que nuestra Santa Madre María, siga intercediendo por todos. Amén. Paz y bien.